¿Sabías que hay dos clases de obras? ¿Cómo? ¿Dos clases de obras? Sí, dos clases de obras. ¿Quieres verlas? Pues vamos. Pero primero, para poder entender este asunto de las dos clases de obra, primero hay que entender que también hay dos clases de fe. Bueno, no hay dos clases de fe, sino que hay algo que se cree que es fe, pero no lo es. Para poder entender un poco este asunto, quiero que pongan atención a la siguiente cita. Es importante que entendamos claramente la naturaleza de la fe. Hay muchos que creen que Cristo es el Salvador del mundo, que el Evangelio es real y que revela el plan de salvación, y sin embargo no poseen fe salvadora. Están intelectualmente convencidos de la verdad, pero esto no es suficiente. Para ser justificado, el pecador debe tener esa fe que se apodera de los méritos de Cristo para su propia alma. Leemos que los demonios creen y tiemblan, pero su creencia no les proporciona justificación, ni tampoco la creencia de los que asienten en forma meramente intelectual a las verdades de la Biblia recibirán los beneficios de la salvación. Esa creencia no alcanza un punto vital, porque la verdad no compromete el corazón ni transforma el carácter. ¿Lo notaron? La fe, o la verdadera fe, compromete al corazón y transforma el carácter. En otra declaración, la mensajera del Señor dice lo siguiente: muchos tienen una fe general y dan su asentamiento al cristianismo como la única esperanza para las almas que perecen. Pero creer esto solo intelectualmente no es suficiente para la salvación del alma. Se necesita no solo fe, sino confianza en Dios. Esta es la verdadera fe de Abraham, una fe que produjo frutos. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le dijo que ofreciera a su hijo en sacrificio, y esa fue la misma voz que le habló para decirle que saliera de su tierra y fuera al lugar que Dios le mostraría. Abraham fue salvado por la fe en Cristo tan ciertamente como el pecador se salva hoy por la fe en Cristo. La fe que justifica siempre produce primero arrepentimiento verdadero y luego buenas obras, que son el fruto de esa fe. No hay fe salvadora que no produzca buenos frutos. En efecto, la Biblia nos describe dos clases de obras. Por una parte tenemos las obras de la ley, pero por otra parte tenemos las buenas obras. Las obras de la ley corresponden a todas aquellas obras que nosotros intentemos hacer, todas esas obras que intentemos hacer con nuestras propias fuerzas, y a veces inconscientemente las intentamos hacer sin la ayuda de Dios. Es como que indirectamente le decimos a Dios: Señor, hay cosas que tú tienes que hacer por mí, pero hay cosas que yo mismo voy a hacer por mí. Como queriendo decirle a Dios que tenemos alguna clase de fe o mérito propio con el cual podamos efectuar aquella obra. Pero ¿saben? El Espíritu de Profecía dice que todo intento por lograr algo por nuestras propias fuerzas sin la ayuda de Dios terminará en un rotundo fracaso. Sí, fracaso. ¿Y sabes por qué? No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: separado de mí, nada podéis hacer. El apóstol Pablo nos decía algo muy interesante, que nosotros no somos salvos por las obras de la ley. Interesante. Y es porque, como les venimos diciendo, Pablo lo que intentaba decirnos es que las obras de la ley eran todos aquellos esfuerzos por guardar la ley por nuestros propios méritos o por nuestros propios medios. Pero ¿saben? Elena de White también dice que esta clase de obediencia o méritos también está condenada. Leamos. No hay un punto que precisa ser considerado con más fervor
repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras. Por buenas que éstas sean, la salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. Pero espera, detente. Yo con esto no intento decir que las obras no hay que hacerlas. No, sí hay que hacerlas. Pero ojo, estas obras son las obras que Dios pone en tu corazón. Pablo nos señala que Dios espera de nosotros buenas obras, ya que en Efesios capítulo 2 versículos 9 y 10 nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice no por obras, no está desechando las obras o como podríamos quizá alguno pensar, la obediencia. No está desechando la obediencia ni las obras. Lo que está diciendo simplemente que no hay ninguna obra de la cual tú y yo podamos gloriarnos, porque en el fondo, como ya lo mencioné anteriormente, las obras no provienen de nosotros, provienen de Dios. Es por eso que Jesús le dijo al joven rico: si quieres heredar la vida eterna, guarda los mandamientos. O sea, obra, obedece. Jesús en ningún momento intentó descartar la obediencia. Al contrario, dio mucha énfasis a la obediencia, ya que su propia vida fue una vida de obediencia. Pero Jesús dijo claramente: porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús nunca nos mandó a no hacer nada o no a obedecer. Jesús nos mandó a obedecer en los méritos de su gracia y a través de Él, de su Santo Espíritu. Por lo tanto, aquellos que crean que no deben obedecer la ley están muy equivocados, porque Dios nos manda a obedecer la ley. Y es por eso que el único que puede ayudarnos a obedecer completamente la ley es el Espíritu Santo, ya que hay una promesa que nos dice en Ezequiel. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y os haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por lo tanto, las obras que Dios quiere no son nuestras obras, son las obras de Él o de su Hijo reproducidas en nosotros.